A ver cómo está esto, Adela, tú que conoces del tema. El gobernador Alejandro Murat. ¿Cuál es su nombre? Ofrece regularizar 3,699 plazas de la coordinadora en Oaxaca. El acuerdo fue concretado en una mesa de trabajo del mandatario y miembros de la sección 22. Rubén Núñez, el líder que enfrenta en libertad acusaciones por lavado de dinero, fue testigo. Esas plazas son las que habían dejado de pagar el gobierno federal porque eran maestros que no estaban asistiendo a clases. Entonces está en un desafío abierto a lo que es la reforma educativa. Y es la escuela de su papá. Es lo que hizo José Murat durante su administración, que durante toda la administración de José Murat, la coordinadora estuvo como en una pausa de agresiones y de tomas. Cuando revienta todo es cuando Ulises Ruiz deja de dar el aporte económico suficiente a la coordinadora, y entonces cuando explota, y es aquello de el que estuvo, ay, ese hombre Flavio Sosa. No, pero es que Flavio Sosa nunca me ha podido aprender su nombre, debo tener algo. Cuando explota todo eso, que matan a aquel periodista extranjero, pero es en la época de Ulises Ruiz. Con Murat, la coordinadora y José Murat tenían un acuerdo a puerta cerrada y en lo obscurito que permitía que pareciera que las cosas se resolvían con un diálogo de altura. Y para mí, desde el punto de vista y desde lo que yo he visto cómo se han desenvuelto las cosas en Oaxaca, fue otra vez un diálogo a puerta cerrada y en lo obscurito entre la coordinadora y el gobernador, que le da un golpe bajo a Nuño con la reforma educativa. Con dinero bajo el agua. Claro. Y si no es dinero, es el regresar oportunidades de manejo, porque ya él dio instrucciones al IEPO de que como todos esos maestros han estado trabajando, que lo comprueben, porque entonces quiénes eran los que estaban aquí sentados durante meses. Pero bueno, le ya dio la instrucción de que se pague y se recuperen los salarios que no se les habían dado. ¿Y qué va a hacer la Secretaría de Educación? Pues no, ahí sí no podría yo dar una opinión. Por otro lado, la coordinadora bloqueó ayer vías ferroviarias y la carretera que conecta la ciudad de Morelia con Pátzcuaro en una jornada de protestas en la que se enfrentaron con policías con un saldo no determinado de heridos y al menos 6 detenidos. Es que estos son los de Michoacán. Sí. Dicen si al vecino le pagan, porque a mí no. Son muy tristes las declaraciones de Murat. Es que estos hombres se prestan al diálogo y siempre han pensado en los niños antes que en cualquier otra cosa. Y yo no entiendo de quién está hablando. Dimos un pasito para adelante y 3 para atrás. Yo les digo ahorita al gobierno, un candadito nos vamos a poner. No ha dicho nada. Cuando desde ayer que anunció Murat este tipo de arreglo, convenio. No, ese no es arreglo. Tranza. Ándale, eso es una tranza. Algo debió de haber dicho Nuño y el presidente. Y fue, a menos que ya lo hayan hablado, que sería lo más triste para la reforma educativa y la pérdida de confianza total en el secretario de Educación. A ver, ¿estaban fuera de sus escuelas estos maestros? Se les había descontado porque no acreditaron su asistencia. Por eso. Entonces se les cesó y ocuparon otros esos lugares. No. No todo, no en todos los casos. Sí hubo
maestros que pudieron sin mayor problema y sin el miedo que les da la coordinadora incorporarse en algunas escuelas. Entonces, pero no ¿dónde los van a insertar? No, en sus lugares, en su plaza, porque si hay algún maestro, es que el proceso para quedarse con una plaza es un proceso administrativo relativamente largo. Entonces, si hay un maestro que está en proceso de cese, como eran muchos Bueno, de entonces, ellos, ¿qué está pasando? nada más los regresaron a su escuela. Pero si era por castigo que los sacaron y les dejaron de pagar. Tiró el castigo a la basura el nuevo gobernador. A ver, nada más tengo dudas. ¿Estos maestros son de los que no se prestaron a la evaluación y que además no asistían a clases porque estaban protestando contra la reforma? ¿Y son a los que van a regresar ahora, que ya habían cesado? Son dos cosas diferentes. Estos estaban cesados por inasistencia, porque además lo dijo Murat el día de ayer. Ellos dijeron que están trabajando y que no han dejado de trabajar. Lo dijo Murat ayer y no es así. La coordinadora sabemos que no se presentó a clases y se les dio de baja porque no tenían asistencia. O sea, en sus grupos. 3 faltas sin justificar. Parte de otro problema. No sabemos qué maestros dan clases, dónde dan clase, cuándo da clase. Ese es el problema. No hay una lista de en esta escuela hay tantos maestros y no han venido. ¿Eran aviadores? O sea, han venido. No lo sabemos. ¿En su gran mayoría? No podemos teníamos, saberlo porque acuérdate que el levantamiento que tenía que hacer el INEGI para saber quién estaba en dónde, no se pudo hacer en Oaxaca. Ni en Oaxaca, ni en Michoacán, ni en parte de Guerrero. Entonces no sabemos si Juan Pérez está adscrito a la Escuela Benito Juárez y con qué tipo de plaza. Total, no salimos del problema. No, Al revés. queda latente y va a ser, es una solución muy temporal. Murat se va a encontrar con un movimiento mucho más fuerte que va a intentar dominarlo a él en todas sus actividades. Lo único que puede hacer el gobierno en este momento, porque ya tiene el control del presupuesto educativo para Oaxaca, es decirle, o te ajustas o no hay lana. Es lo único, y no creo que lo haga.